Continuar con el estudio de las funciones de la filosofía y para enlazar con la sesión anterior que estuvimos hablando sobre la perspectiva prefilosófica de Karl Marx. Karl Marx, todos sabemos que es el fundador del capitalismo, es el máximo exponente de la teoría marxista y él sostiene de que las cosas, si se mostrasen tal como son, de forma inmediata, la ciencia y la filosofía no tendrían razón de existir. Es decir, que todas las cosas se perciben a través del mundo del sensible, a través del mundo de las ideas, en el cual las cosas se interpretan, diríamos, o se escuchan o se ven desde la perspectiva de cada individuo. Entonces, la filosofía es la que es la encargada de la comprobación de lo que se percibe y la filosofía es la ciencia o el medio o a través del cual se sustenta, diríamos, de manera razonable los hechos o sucesos o los cambios y transformaciones que se dan dentro del entorno social. Esto quiere decir que la realidad de las cosas se oculta en la apariencia. Como lo mencionamos en la clase anterior, la apariencia es todo lo que se percibe, es todo, diríamos, lo que se capta de primera mano a través de los sentidos y que, diríamos, está sustentado, diríamos, sencillamente en lo superficial, diríamos, en lo superficial, más que todo, diríamos, en el empirismo, y en la forma, diríamos, dogmática o mítica a través de la cual la percibe el hombre. Después tenemos ahí, considera la realidad, dice que considera que la realidad económica se fundamenta en la sociedad y en la historia, y esto hace un gran esfuerzo por superar la apariencia. Realmente, si nosotros vemos los sistemas económicos o los modelos económicos implementados en los países, todos aparentemente conllevan al desarrollo social y económico del individuo sin, diríamos, resaltar o hacer notar que los sistemas implementados en los países del mundo solamente son, diríamos, para incrementar, diríamos, las ganancias de las grandes industrias y sobre todo para acaparar los recursos naturales que tienen los diferentes países en los cuales se instaura. Hablamos ahí de que también Karl Marx sostiene, diríamos, que la apariencia es lo que simplemente, es decir, que todo requiere de un estudio científico y que la realidad de las cosas se sustenta, diríamos, en los intereses del hombre. Vemos nosotros que la mayor parte de las personas creen que el trabajo es un favor que les dan, que si le da trabajo es un favor, pero sin darnos cuenta que el trabajo es un derecho, el cual, diríamos, sustenta y promueve, diríamos, el desarrollo económico e industrial de las industrias de los países, sin hacer notar, diríamos, que el trabajador está siendo explotado, diríamos. Hablamos nosotros anteriormente en la sesión anterior que la filosofía es una especie de saber y de un saber filosófico muy grande y que este es producto del esfuerzo del ser humano por saber, ¿verdad? Sobre todo conocer la realidad y cuál es el verdadero sentido del ser humano. La filosofía es un esfuerzo estructural y racional. Si hablamos y lo comparamos, por ejemplo, Sócrates, diríamos, hablamos que fue acusado, diríamos, por hacer pensar a las personas. Fue acusado de corromper a los jóvenes sencillamente por el hecho de hacerlos pensar, cuestionar, refutar, diríamos, y buscar el conocimiento y el saber del hombre y de la sociedad. Entonces vemos que Sócrates tenía una ventaja, diríamos, sobre los acusadores, porque él poseía sabiduría sobre sí mismo. Él no aparentaba saber, él sabía. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad muchas personas realmente ni tan siquiera saben qué es lo que saben, ni qué saben de lo que creen saber.
Entonces, porque vivimos de la apariencia y hemos llegado a un punto donde la persona carece de sabiduría y de conocimiento porque le interesa más, diríamos, la moda, la marca, la fragancia, las lociones, el carro, diríamos que el conocimiento. O sea que valoramos a la persona más por lo que tiene que por lo que sabe. Entonces, es más importante la sabiduría, el conocimiento, porque eso va a trascender, y en cambio, diríamos, lo anteriormente mencionado, solamente diríamos un disfraz, diríamos, ante una situación o ante un tiempo determinado de la persona. Hablamos también ahí que Sócrates, al ser acusado por corromper a los jóvenes, se le dieron dos opciones: una de que emigrara de la ciudad de Atenas, y la otra diríamos que era que se dejara de filosofar, o sea, de preguntar, de cuestionar, de indagar y de querer saber. Entonces Sócrates lo rechazó, por lo cual dice fue obligado y condenado a morir bebiendo cicuta, que cicuta vemos nosotros que es una sustancia extraída de una planta que actualmente se considera como la más venenosa del mundo, ¿verdad? Entonces Sócrates poseía sabiduría, como lo dice Karl Marx, ¿verdad? Que es importante la sabiduría para el desarrollo económico y para el desarrollo político de los países. Entonces la sabiduría vemos nosotros que propia del hombre, al no poseerla puede ser un delito, la consideran un delito, ¿verdad? Porque eso convierte al hombre en un inhumano, incapaz de razonar, incapaz de tener conciencia social y sobre todo del desarrollo, diríamos, de la justicia social. Entonces, y lo peor es que una persona carente de conocimiento y carente de conciencia se vuelve inhumano, y es muy peligroso, ¿verdad? Porque es muy peligroso si está frente a los demás, y más peligroso si gobierna a los demás. Por eso dice Facundo Cabral en sus repertorios que es bien difícil olvidar los pobres, pero también son peligrosos, diríamos, los ignorantes. ¿Por qué? Porque dice que hasta presidentes eligen, ¿no? Entonces vemos nosotros que Karl Marx dice que la peor pesadilla de cualquier sociedad es la ignorancia de los gobernantes. O sea que esa es la peor pesadilla de una sociedad, que sea gobernada por ignorantes. Los filósofos en el siglo II a.C. afirmaban también que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece, por ser personas carentes de conocimientos, carentes de criterio, carentes de conocimiento propio y de la sociedad, que es la que morada del hombre y a través de la cual deben establecer, diríamos, y de la que surgen, diríamos, los problemas o temas de interés para la filosofía y para el conocimiento y desarrollo del hombre. También hablamos ahí que habla que los pueblos débiles y flojos en voluntad, dice, y conocimiento y conciencia son los que se les complacen ser mal gobernados. Si nosotros vemos el caso, pues no nos podemos ir lejos, ¿verdad? Donde están las personas carentes de conocimientos, donde están las personas que dirigen o están frente, diríamos, a los demás, y en cambio Platón sostenía que los gobernantes deberían de ser sabios, filósofos o ilustrados o autodidactas, diríamos, que contribuyan al desarrollo de las sociedades humanas. Entonces, el progreso de las sociedades depende de las políticas y las orientaciones hacia donde se dirigen, diríamos, las personas que gobiernan un Estado. Para continuar, tenemos ahí que la filosofía como principio de la desideologización. Para comenzar, debemos de conceptualizar qué es una desideologización. Tenemos ahí que es un proceso de liberación racional del pensamiento humano, es decir, despojar al hombre de los conocimientos sustentados diríamos, en los dogmas, en los mitos, en las creencias o en las percepciones, diríamos, sensibles que el hombre capta. La desideologización es sinónimo de desenmascarar la verdad, o sea, buscar el trasfondo de las cosas, de los sucesos, de los hechos
de los fenómenos, pero también consiste la desideologización, consiste en el despojo del pensamiento predominante. O sea que las sociedades tienen creencias o dogmas o estilos de vida, los cuales han sido impuestos por la sociedad. Entonces, eso es una forma de ideologizar a las personas. Y la desideologización es, diríamos, lo contrario de ideologizar a una persona. Hay diferentes formas de ideologizar a una persona. Lo puede ser a través de la religión, a través de la política, a través de los sistemas económicos, a través de las creencias, a través, diríamos, de los mitos o sistemas o patrones de comportamiento impuestos por la sociedad. Carlos Marx dice que es el que más insistió en el desenmascarar la ideología y buscar el trasfondo de la estructura económica. ¿Por qué? Porque las clases sociales dominantes lo que buscan es la explotación del hombre, es crear una estructura, diríamos, de dominación, sobre todo sustentada en las relaciones que establecen con los trabajadores. Se cree que el trabajo, como dijimos anteriormente, es una ayuda, pero realmente es un derecho. La ideología es un sustituto de la realidad, que busca enmascarar, diríamos, las verdaderas intenciones de la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos ahí el caso de la publicidad, como ideologiza a la persona, llevándola a creer que, diríamos, que las cosas se dan por arte de magia, las máquinas hacen cuerpos esbeltos, las cremas, diríamos, quitan la vejez. Entonces vemos nosotros que esas son formas de ideologizar a la persona. Los partidos políticos lo ideologizan a la persona, diríamos, haciéndole creer que trabajan por los pobres, viven por los pobres, piden por los pobres y gobiernan para los pobres, ¿verdad? Y que vemos que las cosas están cambiando, se están transformando y que las personas pues dicen vamos por más y pedimos 4 años más, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que esa es una forma de volver a la gente más pasiva, más conforme, diríamos, sustentada en un principio, diríamos, o de un pensamiento bajo el cual se quiere que giren todas las acciones de las personas, ¿verdad? También tenemos ahí que es una consideración, diríamos, crítica que condiciona la liberación. Entonces vemos nosotros que a través del razonamiento, a través del análisis, a través de la crítica, a través del conocimiento y el saber, podemos conllevar a un proceso de liberación que contribuiría en sí a desideologizar a las personas, dejar de creer, diríamos, que deben obligatoriamente pertenecer a una religión, a un partido político, diríamos, y que las demás personas son más inteligentes que nosotros, que por eso es que nos gobiernan, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que el pensamiento ideologizante es aquel que tiende a ser global, aquel que se le cree que es el más fuerte, que es el más valiente, que es el más grande, que es el mejor, diríamos, el que tiene más poder. Entonces esa es la forma, diríamos, que la persona se induce, a través de la cual crea una conciencia operativa, estímulo o respuesta, y es lo que ayuda al hombre a actuar bajo los intereses de otros sectores sociales o de otra persona. Tenemos ahí también que el elemento ideologizador de un pensamiento está más que todo en la acción. Nosotros imitamos más lo que vemos que lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces vemos, nosotros queremos hacer lo que hacen los demás y obtener lo que tienen los demás, y actuamos más por corazón que por razón. En la mayoría de los casos, cuando somos personas ideologizadas, somos más románticos y menos pensantes, más creyentes y menos pensantes. Entonces, en eso se sustenta. La filosofía, por su propia naturaleza, pretende convertirse en una ideología, pero con tendencia racional. Es decir, que el ser humano debe estar condicionado, o está condicionado desde la perspectiva biológica, diríamos, a ser una persona condicionada, o que se le puede condicionar bajo algunos parámetros de intereses. Los condicionamientos pueden ser materiales, pueden ser subjetivos y sobre todo pueden ser inconscientes y se manifiestan según los intereses de las personas. Pero una forma fácil de desideologizar a las personas es realizar un proceso de liberación
a través de la adquisición de conocimiento la persona se vuelve más racional, se vuelve más pensante, diríamos, establece criterios y sobre todo refuta y reafirma, diríamos, o niega las ideas que se van dando. Dos formas fáciles de desideologizar a las personas es, diríamos, impulsando o generando duda y estableciendo negaciones de las cosas, ¿verdad? Así que hay que dudar de todo lo que se ve, de todo lo que nos dicen. Como dijo Santo Tomás de Aquino, hasta no ver, no creer. Así que todo lo que usted ve debe creer la mitad, de lo que escucha no debe creer nada hasta que lo sustente y lo investigue, y todo aquello, diríamos, que su cuerpo siente, usted se lo inventó. Entonces la capacidad del ser humano es en la negación, y ahí está la desideologización desde el punto de vista racional.